Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. En nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo, les doy la más cordial bienvenida. Soy el profesor Alberto. El día de hoy vamos a ver el módulo de humanidades, específicamente el tema de disciplinas filosóficas. Es la sesión número 3 y vamos a empezar a hablar de esto. Por supuesto, ya hemos hablado de los conceptos de filosofía, hemos hablado de corrientes y métodos filosóficos, pero como tal la filosofía, la madre de todas las ciencias, tiene distintos enfoques de estudio, por supuesto, disciplinas filosóficas. La filosofía en realidad engloba una serie de conocimientos que pretenden responder a distintas preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el sentido que tiene el ser humano? ¿Por qué suceden las cosas? Y todas estas explicaciones se dan a partir de algunas de las disciplinas, ¿no? Que son actividades intelectuales que nos muestran las formas que pueden adoptar en general la filosofía, ¿no? Hay diversas formas de adoptar estas posturas. Desde que aparecieron los primeros filósofos, recordamos antes de Cristo, en la época de los griegos, ¿no? Cuando nace la filosofía, empiezan a plantearse cuestionamientos y a dar respuesta a esos cuestionamientos, generalmente relacionados con la cosmogonía, con la naturaleza y más adelante el humanismo, por supuesto. Las disciplinas, entonces, desde aquella época, se han enfocado en distintos ámbitos, en las reflexiones que se hacen de los distintos posturas, de lo que existe a nuestro alrededor, los contextos. Eh, por supuesto, los enfoques que se han ido dando a lo largo de la historia han sido diversos y eso es lo que ha dado lugar a las disciplinas en tanto que categorías, ¿no? Por supuesto. Podemos entender a las disciplinas filosóficas como diferentes puntos de partida. A partir de allí nosotros podemos hacernos preguntas, intentar responder esas preguntas y desde luego cada una tendrá algunas características concretas. Por supuesto, así podemos hablar de nociología, de metafísica, de lógica, de epistemología, que son disciplinas filosóficas. Entonces, hablemos de cada una de ellas. Desde luego, cada una tiene una forma particular y se sirven de métodos y los filósofos han abundado en estas disciplinas en distintos momentos. Hablemos pues de la primera de ellas. Tenemos aquí la axiología. Cuando nosotros hablamos de la axiología nos estamos refiriendo fundamentalmente a los valores. ¿Sí? También la axiología y lo mismo la ética, que ya veremos un poco más adelante. Cuando nosotros hablamos de axiología, estamos hablando de los valores, pero entender cuál es la esencia de los valores, en qué consisten los valores, cuáles son, por qué razón han surgido a partir del razonamiento que tenemos los seres humanos, ¿no? Los valores tienen que ver con lo que hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos, desde luego, ¿no? Es decir, el objeto de estudio son los valores. El valor de las cosas, su naturaleza, ahonda pues en sus fundamentos, en su esencia y en cómo se relacionan con el ser humano. Entonces, hay quienes lo llaman filosofía de los valores como tal, pero es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar exclusivamente los valores per se. Tiene, por supuesto, una raíz etimológica, que es axis, que es valor, y logos o logia, que sería el estudio de los valores. Esta palabrita axiología tiene desde principios del siglo XX, cuando fue estimado por algunos personajes como Edward von Hartmann, eh, eh, que la consideró de hecho ya como una disciplina de la filosofía, pues para fundamentar algunos de sus estudios. La axiología, en este sentido, está muy relacionada con otra disciplina de la filosofía que es la ética, desde luego, aunque en general la ética, ya lo veremos, tiene que ver más con esta dualidad que hay entre el bien y el mal. En general, si nosotros hablamos de valores, son conceptos que tienen que ver con el comportamiento humano, qué es lo que se hace y qué es lo que se considera adecuado. Entonces hay, por supuesto, muchísimos valores, así como hablamos de respeto, de honestidad, pues también la confianza o la solidaridad,
eh, eh, y esto se lleva incluso a otros planos, en otros términos, social, socialmente hablando, justamente porque los valores cobran su importancia en el desarrollo de las relaciones sociales a lo largo de la historia, ¿no? Cómo se, cómo se establecen. Lo que para unos es adecuado, para otros podría no serlo. No habrá un sistema, ¿no?, de valores que se defiendan en determinadas sociedades, que por supuesto dependerá también de las ideologías, dependerá de la construcción cultural que se tiene en determinada sociedad, las relaciones que se han dado y por supuesto no tiene que ser para todo un grupo, ¿no? Pero sí puede establecerse como parámetro a partir de lo cual se establece lo correcto o lo incorrecto. Entonces, pues hablar de la esencia de los valores compete a la disciplina de la axiología. Tenemos otra disciplina de la filosofía que es la ontología. Bueno, en general cuando hablamos de ontología tenemos que hablar de el ser, que es algo que prevalece siempre entre los filósofos, ¿no? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es el ser humano? ¿No? Tiene que ver con el ente, ¿no? Que, en general, si hablamos de el ser, tenemos que hablar de materia, desde luego, pero también de lo que implica esa materia, porque obviamente los seres humanos somos distintos a otras cosas, en tanto que seres vivos, en tanto que seres racionales, nosotros podemos explicarlos desde distintos ámbitos, ¿no? Por supuesto, desde el punto de vista del empirismo, del racionalismo, del idealismo u otras corrientes filosóficas. En general, cuando hablamos de ontología, hablamos de el ser en general, así como la esencia, pues, de este ser, las propiedades que tiene el ser. Es una rama de la filosofía que de hecho es derivación de la metafísica, pues porque la esencia del ser humano podría no considerarse como tangible y sin embargo sí puede explicarse, ¿no? También tiene su raíz etimológica que viene de ontos, que es el ser como tal, y lo mismo logos, que es el estudio. Se encarga pues de estudiar al ente, pero también de la relación que hay entre las personas. Luego, ¿qué relación hay entre un ente y otro ente? ¿No? En función de sus actos, ¿no? En función de lo que hacen las personas. Por otro lado, también pretende analizar los principios que rigen a este ser, categorías del ser humano, las clases de entes que existen, por supuesto, en un ejercicio clasificatorio en donde nosotros podemos determinar las características de uno u otro, basándonos en los contextos, basándonos en las historias de vida, entendiendo que un ente pues es eso, es el ser, es una cosa que tiene una existencia real, aunque también podría considerarse una existencia imaginaria y por eso también podríamos llamarlo ser, ¿no? Es en donde tiene como más incidencia la cuestión metafísica. La ontología entonces va más allá de los sentidos, de la percepción sensorial, de la apariencia física, y busca analizar las cosas, busca analizar los seres más abstractos o intangibles. Es en este sentido que tenemos que hablar de la esencia de de la cosa, ¿no? El ente, el ser. Entonces, ¿a partir de qué lo puedo explicar, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? Puedo ser porque me reconozco diferente a otro. Puedo ser porque reconozco que tengo una capacidad racional. Luego puedo explicarme a mí mismo. En fin, los enfoques son diversos, pero todos tienen que ver con este objeto de estudio que es el ser. ¿Ok? Tenemos la epistemología. Cuando hablamos de educación, cuando nosotros hablamos acerca de las formas de enseñanza, aprendizaje, las estructuras, los métodos, eh, eh, tenemos que referirnos, por supuesto, a la epistemología, ¿no? Es una rama de la filosofía, es una disciplina que se encarga fundamentalmente del conocimiento.
pero el conocimiento como proceso, en una relación en la que interviene el sujeto y el objeto. Estudia pues el conocimiento filosófico. También tiene su raíz etimológica, ¿no? Proviene del griego antros, ¿no? Que antropología tiene que ver con antropología filosófica. Pero en general, cuando nosotros hablamos de la epistemología, tenemos que hablar desde luego de las enseñanzas, de el proceso que nosotros tenemos para adquirir los conocimientos. No es no es ajeno al ser humano, dado que, bueno, son las personas las que pueden transmitir este conocimiento, ¿no? Eh, Tiene un origen, el origen como tal es episteme, ¿no? Que es conocimiento, y es una disciplina que está relacionada mucho con la psicología, desde luego, ¿no? Por el comportamiento, por las formas en cómo se lleva a cabo esta apropiación de conocimiento. Y tiene que ver también con disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Con la sociología también, con la cultura, cómo es que llevamos a cabo la apropiación de lo que no tenemos, ¿no? Y que pueden ser consideradas verdades o creencias, y eso nos da lugar al conocimiento. Entonces, la epistemología es la base para que podamos nosotros desarrollar esos acercamientos filosóficos que tienen que ver con el conocimiento científico también, que ya es a través de la comprobación. Se le denomina en este sentido también filosofía de la ciencia, en tanto que pues su objeto de estudio es el conocimiento, y se ocupa de estudiar por qué razón algunas fuentes del conocimiento son válidas y por qué otras no. En este sentido tenemos que hablar de las formas de comprobación y la aplicación de los distintos métodos que se tienen para llegar al conocimiento, ¿no? Por supuesto, ya vimos métodos filosóficos. La epistemología se encarga de estudiar el conocimiento, pero también los tipos de conocimiento, desde luego, a saber, el conocimiento empírico, el conocimiento filosófico, el conocimiento religioso, eh, eh, y el conocimiento científico, ¿no? Tenemos que empezar por el intuitivo. Todos son distintos tipos de conocimiento. Eh, Esto es pues lo que tiene que ver en lo general con la epistemología, cómo nosotros transmitimos el conocimiento, cómo se da el proceso, qué es lo que se requiere para que se modifiquen las pautas de conducta luego que se dé el aprendizaje. Tenemos también otra disciplina llamada la ética. Hablábamos ya de los valores, hablábamos de la axiología, pero en el caso de la ética hay que hablar de la aplicación de los valores en un contexto determinado, eminentemente regido por las relaciones sociales y las imposiciones que se hacen a nivel ideológico por ciertos grupos o personas en un ámbito determinado. La ética, pues, tiene que ver con los valores, pero aquí fundamentalmente se relaciona con el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal en relación con el comportamiento humano basado en un sistema de valores que se aplican en una sociedad. Luego, cómo deben ser las cosas y cómo no deben ser. Así visto, entonces tendríamos que fundamentar cuáles son los valores, ¿no? Y hablar de antivalores también. En general, cuando hablamos de ética, tenemos que hablar de moral. Y hablar de ética y moral implica las imposiciones que se dan, por supuesto, de manera consensuada o por mayoría, y que se aplican en todos los ámbitos de una sociedad determinada en un momento determinado. Es así que los valores van cambiando. Eh, de pronto nosotros podríamos tener ciertos valores actualmente que antes no se tenía, ¿no? O que se han perdido ciertos valores, o que se van transformando. Los valores son cualidades del comportamiento humano, pero la moral no se explica simplemente por los valores, sino también por las costumbres en el escenario de las culturas, de la sociedad, en ciertos momentos. De pronto hablar de la cultura hippie, de pronto hablar de
los movimientos de protesta, de pronto hablar de las guerras por la liberación, pues son comportamientos y de alguna manera se fundamentan en ciertos valores, pero también en costumbres, ¿no? ¿Cómo hace la gente? ¿Por qué de pronto tenemos que comer con cubiertos? ¿Por qué es importante respetar a las personas mayores? En fin, ¿no? Fundamentados muchas veces en los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Que de alguna manera también están interrelacionados con la práctica moral. Hay que entender que la moral es una construcción social. La moral la establecemos todos, porque la sociedad somos todos. Y somos nosotros los que aplicamos las reglas que nosotros mismos elaboramos para la convivencia y la armonía en sociedad. La moral entonces no solo son valores y costumbres, también parte de los principios, es decir, lo que cada persona decide que es correcto con base en su sistema de valores que aprendió desde que era muy pequeñita esa persona. Y además, si le agregamos otro ingrediente, tendríamos que hablar dentro de la moral de las normas, porque para garantizar la convivencia armónica en sociedad, es importante establecer un sistema de reglas que se apliquen para todos, es decir, las normas. Como sabemos, hay distintos tipos de normas, las normas convencionales o sociales, las normas morales y las normas religiosas y las que son obligatorias y están institucionalizadas y además están escritas son las normas jurídicas. Todo esto conforma el panorama de la moral como construcción social. Estos cuestionamientos inciden sobre las formas del comportamiento humano en relación con otros seres humanos en un momento determinado y en un lugar determinado, porque el contexto sociohistórico lo determina. Ahora, ¿qué relación hay de esto con la ética? La ética parte de este sistema. Sin embargo, hay que entender algo. La ética es la forma en cómo se comprende y se aplica el pensamiento moral. Luego, la ética es un acto individual, a diferencia de la moral, que es una construcción social. Entonces, cada persona aplica su ética basando en el sistema que le da cabida. La ética entonces tiene que ver con las relaciones entre los actos o comportamientos del ser humano, buenos o malos, y la propia moral. ¿Okay? Es una de las disciplinas filosóficas con más uso práctico, pues porque se fundamenta en situaciones cotidianas, ¿no? Muchas de las cuales pueden ser experimentadas por la mayoría de las personas. Nos habla pues de esta manera de conceptualizar el bien y el mal, ¿no? Basándonos, insisto, en un sistema de valores que se establecen en un momento determinado. Enseguida tenemos otra rama de la filosofía que es la estética. La estética se encarga del estudio de la belleza, de la percepción de belleza, por supuesto relacionada con las bellas artes, ¿no? Fundamentalmente es eso. Y a lo largo de los distintos momentos, los filósofos han explicado, han dado eh, eh, su- sus puntos de vista acerca de lo bello, lo que es bello y lo que no es bello, basándonos pues en esto del objeto, ¿no? Como tal. ¿Qué tan bello puede ser algo para una persona o para otra? Porque para mí puede ser bello algo que para ti es pues no tan bello. ¿No? Basándome en qué. ¿O lo bello es independiente del sujeto cognoscente acaso? Sí hay quienes explican esto, ¿no? Desde luego, el objeto puede tener una belleza por su esencia o por su utilidad, ¿no? Todo depende del cristal con el que se mire, ¿no? Para los materialistas podría ser lo último, en tanto que para los objetivistas el objeto es independiente del sujeto mismo, por lo tanto tiene un grado de belleza y una significación en ese sentido en el momento en el que es interpretado, sí, por el ser humano, en esta relación que se puede dar entre sujeto y objeto. La estética se encarga entonces de estudiar la belleza y la percepción de la misma, y de ahí se deriva términos como el juicio estético, ¿no? Hablando de Immanuel Kant, ¿no? Y sus juicios. Lo bello es una percepción que se tiene y el proceso de interpretación
es lo que nos lleva a la concepción de belleza. La estética entonces sería como la filosofía del arte, ¿no? Estudia la experiencia estética, la naturaleza del valor de la belleza, el orden y la armonía de las cosas susceptibles de ser bellas. Analiza también las condiciones que se dan para poder sentir esto, para poder percibirlo, desde luego, cómo se da este sistema, este contexto. Porque en un momento determinado podría parecerme algo bello y en otro momento podría no verlo tan bello. ¿De qué depende, no? La estética se encarga también de formular, pues, categorías, fundamentos del campo artístico. Esto relacionado fundamentalmente con el arte, de ahí que se hable de un lenguaje del arte, desde luego, ¿no? Tiene que ver entonces con las humanidades y con la historia del arte, entendiendo que el arte es algo que solo el ser humano puede desarrollar y que por lo tanto el ser humano también es capaz de interpretar y darle sentido. Pero eso dependerá también, por supuesto, del carácter subjetivo del sujeto que está percibiendo al objeto mismo y dándole el carácter de belleza o no, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la estética. Bueno, creo que ya son todas. Nos falta todavía hablar de la metafísica. Eh, en algún momento los libros de filosofía primera, que tenían que ver con el ser, que tenían que ver con las matemáticas, que tenían, ¿no?, que ver con las cuestiones de la física, eran los libros que estaban siempre en primer lugar hasta el principio. Y detrás dejaban aquellos libros que tenían que ver con lo que no podía explicarse mediante la comprobación, mediante el razonamiento, ¿no? Porque tenía que ver con cuestiones más intangibles, ¿no? No se podían percibir con los sentidos. Luego, esas estaban atrás, atrás de los libros de física. Bueno, entonces, más allá de lo que está la física, es la metafísica. Luego, la metafísica es lo que se explica más allá de los instrumentos que se utilizan para poder percibir y explicar el mundo sensorial, en lo que se puede percibir con nuestros sentidos. Todos estamos de acuerdo en que tenemos cinco sentidos, ¿no? Fundamentalmente lo he comprobado, así como en el consenso, cinco sentidos. Hay científicos que hablan que tenemos más, por supuesto. Y entonces cuando nosotros hablamos de esta, lo que no podemos percibir, pues estamos hablando de la cuestión de abstracciones, ¿no? Del mundo extrasensorial, ¿no? Literalmente porque va más allá de los sentidos. Y esto está siempre relacionado con las cuestiones eh, eh, teleológicas, religiosas, ¿no? Con lo espiritual, con lo que escapa a nuestros sentidos. La metafísica, de hecho, estudia todo, ¿no? Todo lo que podríamos afirmar que es, más allá incluso de toda experiencia posible, de toda experiencia sensorial, desde luego. Pero estudia el ser, estudia el ente, estudia el objeto, le da sentido. Es una rama de la filosofía que estudia, de hecho, la naturaleza y su estructura, sus componentes y principios fundamentales, ¿no? Porque forma parte de la realidad. Sin embargo, su objeto de estudio es lo inmaterial, ¿no? Aquí hay un debate porque, por supuesto, pues los racionalistas criticarán un poco esto, la cuestión, los objetivistas, los positivistas, ¿no? Es decir, corrientes filosóficas que no están tan de acuerdo con esto, pues porque dudan, ¿no? De la conclusión que pudiéramos tener de algo que no podemos percibir con los sentidos. ¿Cómo lo explicas? ¿Existe Dios? A partir de qué lo puedes explicar? Bueno, la metafísica lo hace. De hecho, para Aristóteles, ¿no?, que fue el que utilizó este término, ¿no?, la filosofía primera, la metafísica trata las causas primeras, ¿no? Lo que es el ser, quién es el ser, quiénes somos, por qué somos, de qué estamos hechos, ¿no? Y a partir de ahí, pues se desprende, ya lo habíamos dicho, la ontología, ¿no? Hablar como tal del ser. Estudia, estudia la metafísica, lo relacionado con todo lo divino, ya lo mencionamos, con Dios, ¿no? La línea teológica y cosmológica y cosmogónica, ¿no? Por supuesto, porque no lo podemos explicar sino por también juicios, ¿no? Como hablaba Kant, ¿no? Los juicios sintéticos a priori y a posteriori. Y nosotros tenemos que fundamentar el conocimiento
pues a partir de instrumentos que no son los que se utilizan comúnmente para la física. Ah, por supuesto, quizás una de las más importantes. ¿Por qué? Pues porque la lógica es la que nos va a dar pie a las próximas sesiones. La lógica es una rama de la filosofía súper importante que implica hablar de las ideas que tenemos, pero del razonamiento que se tiene a partir de estas ideas para poder explicar ciertos fenómenos, ideas, problemas, a partir de premisas que se comprueban llegando a conclusiones. La lógica es, en este sentido, considerada una ciencia formal. No, por supuesto, no requiere como una experimentación, sino una explicación a partir del razonamiento lógico eh, eh, que obtiene conclusiones para explicar, decíamos, las premisas, ¿no? A través de inferencias que nos permiten eh, determinar la validez o no de las afirmaciones. La lógica puede aplicarse en diversos campos de estudio. Por ejemplo, con las matemáticas, la informática, ¿no? En general, cuando hacemos una investigación, cuando aplicamos los métodos de investigación, cuando hacemos el método científico, nosotros nos tenemos que basar en la elaboración de premisas, los argumentos, ¿no? Para la elaboración de hipótesis. La lógica es fundamental. Mantiene pues una relación muy estrecha con las ciencias formales. En general, esto es lo que nos habla la lógica, ¿no? Por supuesto, ¿para qué nos sirve la lógica? Bueno, clasifica argumentos, ese es uno de los fundamentales, ¿no? Exposición sistemática de formas lógicas, que por supuesto vamos a ver en una sesión posterior, ¿no? Tendremos que hablar, por supuesto, de, de las tablas de verdad y hablaremos de las conjunciones, las disyunciones, ¿no? Con operadores lógicos para poder llegar a verdades, ¿no? Ese es el camino. El estudio de inferencias, por supuesto, ¿no? Que obviamente parte de argumentos. Tenemos que hablar del pensamiento deductivo, ¿no? Y el inductivo y el abductivo y las analogías, así como el análisis de falacias, que en realidad son construcciones que parecen adecuadas, pero que no pueden tener un valor lógico de verdad, ¿no? Porque tienen una incorrección y por lo tanto no pueden darse como válidas. La conclusión no puede ser verdad. Sin embargo, si no prestamos adecuada atención, podríamos considerar verdad muchas de las falacias que, créanme, las encontramos todos los días por todos lados. Mucha gente habla con falacias. Estamos acostumbrados a hablar de falacias, que no son propiamente mentiras, simplemente son argumentos mal estructurados. ¿Ok? Así como también el estudio de la semántica, es decir, cómo nosotros ponemos en juego lo que decimos y los significados que tiene lo que decimos, incluso lo que hacemos, ¿vale? E incluyendo, dice aquí, las paradojas. Bien, hasta aquí entonces, pues las diferentes disciplinas filosóficas. Con esto terminamos esta sesión, les agradezco mucho. Espero verlos en otro momento. Hablaremos, por supuesto, de las argumentaciones y de las falacias y todos estos temas que también son muy, muy interesantes. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima.